stations present Orson Welles and the... Un saco de huesos. Capítulo 13. Cuando tenía 8 años estuve muy enfermo de sarampión. Pensé que ibas a morir, me dijo una vez mi padre, que no era un hombre acostumbrado a exagerar. Me contó que una noche él y mi madre me habían metido en la bañera llena de agua fría. Temiendo que el drástico cambio de temperatura me produjera un paro cardíaco, pero también convencidos de que la fiebre me consumiría ante sus propios ojos si no hacían algo para impedirlo. Yo había empezado a hablar en voz muy alta y monocorde sobre las figuras brillantes que veía en la habitación. Mi aterrorizada madre estaba segura de que se trataba de ángeles que habían bajado a buscarme. Y la última vez que mi padre me había tomado la temperatura, antes del baño frío, el mercurio del viejo termómetro pasaba de los 41 grados. Me contó que después de eso no se atrevía a volver a tomármela. No recuerdo ninguna figura brillante, pero sí un extraño periodo de tiempo en el que creí estar en el corredor de las sorpresas de un parque de diversiones, donde emitían varias películas a la vez. El mundo se había vuelto elástico, formando ondulaciones en lugares donde antes no las había, temblando en sitios que siempre habían sido sólidos. Las personas que me rodeaban, casi todas increíblemente altas, entraban y salían de mi habitación con piernas de caricaturas, con forma de tijeras. Sus palabras retumbaban, producían ecos instantáneos. Alguien agitaba un par de zapatos de bebé delante de mi cara. Me pareció recordar a mi hermano, Sid, metiéndose la mano debajo de la camisa y haciendo ruidos parecidos a pedos. La continuidad se rompió. Todo parecía segmentado, las imágenes eran como extrañas salchichas atadas entre sí con una cuerda podrida. En los años transcurridos entre entonces y el verano en que regresé a Sararrisa, tuve enfermedades, infecciones y achaques normales, pero nada semejante a aquel acceso febril de mis 8 años. Tampoco esperé tenerlo, pues supongo que estaba convencido de que esas experiencias son exclusivas de los niños, los enfermos de paludismo o tal vez de las personas que pierden el juicio. Pero durante la noche del 7 de julio y la mañana del 8, viví algo asombrosamente parecido a aquel delirio infantil. Soñaba, me despertaba, me movía, todo a la vez. Lo describiré lo mejor que pueda, pero nada de lo que diga podrá expresar el carácter insólito de esa experiencia. Fue como encontrar un pasadizo secreto al otro lado de la pared del mundo y avanzar a gatas por él. Primero había música. No era Dixieland, porque no había instrumentos de viento, pero se parecía mucho. Una clase de primitivo, ensordecedor bebop. 3 o 4 guitarras acústicas, una armónica y un contrabajo, o quizá 2. Detrás de todo esto, se oía un vigoroso y alegre tamborileo que no parecía proceder de un tambor, sonaba como si alguien con mucho talento para la percusión golpeara unas cajas. Luego se sumó una voz de mujer, una voz aguda de tenor, no del todo varonil, que se quebraba en las notas más altas y reía. Era una risa jovial, apremiante y ominosa, todo a la vez, y supe de inmediato que estaba escuchando a Sarah Tidwell, aunque ella no había grabado un solo disco en toda su vida. Ahora volvemos a Manderley. Vamos a bailar en la playa Derley. Voy a cantar con mi banda Derley. Bailaremos hasta el alba Derley. Baila conmigo, cielo, yeah. Los contrabajos, sí, había 2, atacaron una melodía típica de los bailes de los graneros, como la versión de Elvis de Baby Let's Play House, y siguió un solo, son Tidwell rasgando su primitiva guitarra. Unas luces destellaban en la oscuridad y pensé en otra voz femenina de los años 50, la de Claudine Clark, veo las luces de la fiesta, rojas, azules y verdes. Y allí estaban, farolillos colgando de los árboles por encima de los peldaños hechos con traviesas de ferrocarril que conducían de la casa al lago. Luces de fiesta que proyectaban místicos círculos resplandecientes en la oscuridad, rojos, azules y verdes. A mi espalda, Sara cantaba el estribillo de su canción de Manderley, a mamá le gusta el alboroto, a mamá le gusta la diversión, a mamá le gustan las parrandas con pasión, pero el sonido se desvanecía. El sonido sugería que Sara y los Red Top Boys tocaban en el sendero particular de la casa, aproximadamente en el mismo sitio donde George Footman había aparcado cuando había llegado con la citación. Yo bajaba hacia el lago cruzando los círculos luminosos y pasaba entre los farolillos rodeados de mariposas nocturnas de alas suaves. Una se había metido dentro de un farolillo y proyectaba una sombra monstruosa en el papel acanalado, parecida a la de un murciélago. Las macetas que yo había puesto a ambos lados de la escalera estaban llenas de rosas que a la luz de los farolillos parecían azules. Ahora la música de la banda no era más que un rumor lejano, oía a Sara cantando a voz en cuello, riendo mientras lo hacía, como si su canción fuera lo más gracioso que había oído en su vida. Pero yo ya no alcanzaba a distinguir las palabras. Las tapaba el chapoteo del agua contra las rocas al pie de la escalera, el sonido sordo de latas que golpeaban contra la plataforma flotante y el canto de un somorgujo que emergía de la oscuridad. Había alguien en la calle, a mi derecha, junto a la orilla del río. No alcanzaba a ver su cara, pero sí la chaqueta marrón y la camiseta que llevaba debajo. Las solapas tapaban algunas letras de la inscripción, hacía que se veía así. Quent. Espera. Orma. De todos modos supe lo que decía, en los sueños uno casi siempre lo sabe todo, ¿no?
Recuento de esperma normal, un chiste típico del Village Café. Yo soñaba todo esto en el dormitorio del ala norte y desperté el tiempo suficiente para saber que soñaba, aunque fue como despertar en otro sueño. Porque la campanilla de Bante sonaba insistentemente y había alguien en el pasillo. ¿El señor recuento de esperma normal? No, no era él. La sombra que se proyectaba sobre la puerta no pertenecía a un ser humano. Estaba encorvada y los brazos no se veían. Me senté al oír el tintineo metálico de la campana, apretando un extremo de la sábana contra mi vientre desnudo, convencido de que allí fuera estaba la criatura envuelta que había escapado de la tumba para atraparme. No, por favor. Dije con voz ronca y temblorosa. No, por favor, no. La sombra de la puerta levantó las manos. No es nada más que un baile en un granero, cielo. Cantó la voz risueña y furiosa de Sarah Tidwell. Nada más que girar y girar. Volví a tumbarme y me cubrí la cara con la sábana, en un acto infantil de negación. Y otra vez estaba en nuestra pequeña playa del lago, en calzoncillos. Con el agua hasta los tobillos, un agua cálida como suele estar la del lago a mediados del verano. Mi sombra se proyectaba hacia ambos lados, en una dirección, arrojada por la pequeña luna que se deslizaba muy cerca del agua, en otra, por el farolillo en cuyo interior había una mariposa. El hombre que antes estaba en el camino había desaparecido, pero había dejado en su sitio un búho de plástico. El pájaro me miraba con sus ojos inmóviles, ribeteados de oro. Irlandés. Se oyó. Miré hacia la plataforma flotante. Joa estaba allí. Sin duda acababa de salir del agua, porque todavía estaba chorreando y tenía el pelo adherido a las mejillas. Llevaba el mismo bikini que en la fotografía que había encontrado, gris con ribetes rojos. Ha pasado mucho tiempo, irlandés. ¿Qué dices? ¿Qué digo de qué? Respondí aunque sabía a qué se refería. De esto. Se puso las manos sobre los pechos y apretó. El agua corrió entre sus dedos y goteó sobre sus nudillos. Vamos, irlandés, dijo desde un lado y por encima de mí. Venga, cabrón, vámonos. Sentí que se desnudaba bajo la sábana, arrancándola con facilidad de mis dedos entumecidos. Cuando encontré la grieta terciopelada y comencé a acariciarla y abrirla, ella empezó a frotarme la parte posterior del cuello con los dedos. Tú no eres Joa. ¿Quién eres? Pregunté. Pero allí no había nadie para responder. Yo estaba en el bosque. Estaba oscuro y los omorgujos cantaban en el lago. Yo caminaba por el sendero hacia el estudio de Joa. No era un sueño. Sentía el aire fresco en mi piel y, de vez en cuando, una piedra que me arañaba la planta desnuda del pie o el talón. Un mosquito zumbó en mi oído y lo espanté. Yo llevaba unos pantalones cortos que a cada paso ceñían una impresionante y palpitante erección. ¿Qué demonios es esto? Pregunté cuando el pequeño estudio de Joa, cubierto con paneles de madera, apareció en la oscuridad. Miré atrás y vi a Sara en la colina, no a la mujer, sino a la casa, un enorme pabellón que se alzaba sobre el lago en la oscuridad. ¿Qué me está pasando? Todo va bien, Mike, dijo Joa. Ella estaba de pie en la plataforma flotante, mirándome mientras yo nadaba a su encuentro. Puso las manos detrás del cuello, como una modelo de calendario, irguiendo los pechos en el sostén mojado del bikini. Igual que en la fotografía, vi sus pezones erectos bajo la tela. Yo nadaba en calzoncillos, y con la misma erección enorme. Todo va bien, Mike, dijo Matty en el dormitorio del ala norte, y yo abrí los ojos. Estaba sentada junto a mí en la cama, tersa y desnuda bajo el tenue resplandor de la luz nocturna. Tenía el pelo suelto sobre los hombros. Sus pechos eran minúsculos, del tamaño de tazas de té, pero los pezones eran grandes y estaban erectos. Entre las piernas, donde aún seguía mi mano, había una fina mata de pelo rubio, suave como una pluma. Su cuerpo estaba envuelto en sombras, como alas de mariposas nocturnas, como pétalos de rosa. Sentada allí, tenía un atractivo irresistible, era como el premio que uno sabía que nunca ganaría en la galería de tiro de una feria de atracciones o en la caseta de la feria del condado donde se ensartaban los aros. El premio que ponen en el estante más alto. Metió la mano bajo la sábana y cerró los dedos sobre la tela tirante de mis calzoncillos. Todo va bien, esto no es nada más que girar y girar, dijo la voz sobrenatural mientras yo subía los peldaños hacia el estudio de mi esposa. Me detuve, busqué la llave debajo del felpudo y la tomé. Subí por la escalera a la plataforma flotante, mojado y chorreando agua, precedido por mi pene erecto. Me pregunto si hay algo tan involuntariamente cómico como un hombre en estado de excitación sexual. Joa estaba en la tabla con el bañador húmedo. Tiré de Matty para que se metiera en la cama conmigo. Abrí la puerta del estudio de Joa. Todas estas cosas sucedían simultáneamente, entrelazándose como las distintas tiras de una soga o un cinturón exóticos. La parte que más se parecía a un sueño era aquella en la que salía Joa, la que menos, la escena del estudio, donde yo cruzaba la estancia y miraba mi vieja IBM verde. La de Matty en el dormitorio del ala norte era algo intermedio. En la plataforma flotante, Joa decía, haz lo que quieras. En el dormitorio del ala norte, Matty decía, haz lo que quieras. En el estudio, nadie necesitaba decirme nada. Allí yo sabía exactamente lo que quería. En la plataforma, bajé la cabeza, puse la boca sobre uno de los pechos de Joa y chupé el pezón cubierto con la tela.
Sentí el sabor a la tela húmeda y al lago. Ella buscó mi sexo, pero yo le aparté la mano. Si me tocaba, me correría de inmediato. Chupé, bebiendo gotas de agua algodonosa, palpando a tientas, acariciándole primero las nalgas y arrancándole luego las bragas del bikini. Ella cayó de rodillas y yo también. Por fin me quité los calzoncillos húmedos y los arrojé sobre el bikini. Nos miramos, yo desnudo, ella casi. ¿Quién era el hombre que estaba contigo en el partido? Dije jadeando. ¿Quién era, Joa? Nadie en particular, irlandés. Solo otro saco de huesos. Ella rió, luego se sentó sobre sus talones y me miró fijamente. Su ombligo era una minúscula taza negra. Su postura se parecía a la de una serpiente y era misteriosamente atractiva. Allí abajo todo es muerte, dijo y me puso las manos frías, blancas y arrugadas en las mejillas. Me giró la cabeza y luego me la inclinó para que mirara al lago. Bajo el agua, flotaban cuerpos en descomposición, atraídos por una corriente profunda. Sus ojos húmedos miraban con fijeza. Las narices eran boquetes, carcomidos por los peces, las lenguas colgaban entre los labios blancos como algas. Algunos de los muertos arrastraban consigo entrañas que parecían medusas, otros eran poco más que huesos. Sin embargo, ni siquiera la visión de este tétrico desfile flotante me distrajo de lo que quería. Liberé la cabeza de sus manos, la empujé sobre las tablas de la plataforma y finalmente enfrié esa parte de mí tan dura y pendenciera, enterrándola profundamente. Los ojos plateados por la luz de la luna me miraron, me atravesaron, y noté que una pupila era más grande que la otra. Ese era el aspecto que habían tenido sus ojos cuando yo la había identificado en un monitor de televisión en el depósito de cadáveres de Derry. Estaba muerta. Mi mujer estaba muerta y yo me cogía su cadáver, pero ni siquiera esa certeza me detuvo. ¿Quién era él? Le grité cubriendo su cuerpo frío, tendido sobre las tablas húmedas. ¿Quién era él, Joa? Por el amor de Dios, dime quién era. En el dormitorio del ala norte tiré de Matty para que se pusiera encima de mí, recreándome en el contacto de sus tetas pequeñas contra mi pecho y en el de las piernas que me envolvían. Luego la hice rodar hasta el borde de la cama. Sentí que su mano buscaba mi sexo y la aparté, si me tocaba allí, me correría de inmediato. Abre las piernas, pronto, dije, y ella obedeció. Cerré los ojos para que ninguna percepción sensorial interfiriera con lo que estaba haciendo. Me adelanté, y luego me detuve. Ajusté la posición, conduciendo mi pene erecto con la mano, luego balanceé las caderas y la penetré como un dedo en un guante forrado de seda. Ella me miró con los ojos desmesuradamente abiertos, puso una mano en mi mejilla y me giró la cabeza. Allí fuera todo es muerte, dijo como si explicara lo evidente. Por la ventana vi la Quinta Avenida entre las calles 50 y 60, todas las tiendas elegantes, Vihan, Bali, Tiffany, Bergdorf's y Stuben Glass. Y ahí estaba Harold Oblowski, caminando hacia el norte y balanceando su maletín de cuero de cerdo, el que Joa y yo le habíamos regalado en Navidad del año antes de que ella muriera. Junto a él, llevando un bolso de Barnes & Noble tomado de la manija, iba la bella y voluptuosa Nola, su secretaria. Pero su voluptuosidad había desaparecido. Ahora era un esqueleto sonriente con las mandíbulas amarillas, vestida con un traje de Donna Karan y zapatos de piel de cocodrilo. En lugar de dedos, unos huesos finos y retorcidos tomaban las asas del bolso. Los dientes de Harold sobresalían en su característica sonrisa de agente literario, que ahora rayaba en la obscenidad. Su traje favorito de Paul Stewart, gris con chaqueta cruzada, se agitaba sobre su cuerpo como la vela de un barco movida por una brisa fresca. Alrededor de ellos, a ambos lados de la calle, caminaban los muertos vivientes. Mamás momias, llevando cadáveres de niños tomados de la mano o empujándolos en sillitas caras, porteros zombies, muertos resucitados deslizándose en monopatín. Un negro alto, con los últimos jirones de carne colgándole de la cara como piel de venado curtida, paseaba al esqueleto de su perro lobo. Los taxistas se pudrían al ritmo de la música rock. Las caras que miraban desde los autobuses eran calaveras y todas lucían su particular versión de la sonrisa de Harold. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? ¿Has escrito una buena novela últimamente? La carne de los vendedores de cacahuetes estaba corrompida. Sin embargo, nada de esto me amilanaba. Yo ardía. Deslicé las manos bajo sus nalgas, las levanté, tomé la sábana con los dientes, y no me sorprendió ver que tenía un estampado de rosas azules, soltándola del colchón, todo para evitar morderla en el cuello, los hombros, los pechos, cualquier sitio donde pudieran llegar mis dientes. Dime quién era. Le grité. Lo sabes. Sé que lo sabes. Mi voz sonaba tan amortiguada por la sábana que tenía en la boca, que dudaba que alguien aparte de mí entendiera lo que decía. Dímelo, puta. Yo estaba en la oscuridad, en el camino entre el estudio de Joa y la casa, con la máquina de escribir en las manos y la exagerada erección onírica temblando bajo el trasto de metal, tanto deseo y ningún consuelo. Salvo, quizá, la brisa de la noche. Entonces advertí que ya no estaba solo. La criatura envuelta me seguía, atraída como las mariposas nocturnas por las luces de la fiesta. Reía, una risa insolente y ronca que solo podía pertenecer a una mujer. No vi la mano que se deslizó por mi cadera para tomarme, la máquina de escribir me lo impidió, pero no necesitaba verla para saber que era morena. Apretó, palpó lentamente, serpeando con los dedos.
¿Qué quieres saber, cielo? Preguntó a mi espalda. Todavía risueña, todavía provocadora. ¿De verdad quieres saberlo todo? ¿Quieres saber o quieres sentir? Me estás matando. Grité. La máquina de escribir, unos 15 kilos de IBM Selectric, se sacudía en mis brazos. Mis músculos vibraban como las cuerdas de una guitarra. ¿Quieres saber quién era ese hombre malo, cielo? Tócame, puta. Grité. Ella rió otra vez, con esa risa ronca que era casi una tos, y apretó allí donde más me gustaba que apretara. Ahora quédate quieto, dijo. Quédate quieto, niño bonito, a menos que quieras que te arranque esto de... No oí el resto porque el mundo entero estalló en un orgasmo tan fuerte, tan intenso, que pensé que iba a desgarrarme. Eché la cabeza atrás como un ahorcado y eyaculé mirando a las estrellas. Grité, tenía que hacerlo, y en el lago dos humorgujos respondieron con sus propios gritos. Al mismo tiempo estaba en la plataforma flotante. Joa se había ido, pero yo oía el sonido lejano de la banda. Sara, Sonny y los Red Top Boys cantaban el rack de la montaña negra. Me senté, mareado y agotado, vacío después de la eyaculación. No veía el camino que conducía a la casa, pero vislumbraba su curso zigzagueante gracias a la luz de los farolillos. Junto a mí estaba el bulto húmedo de mis calzoncillos. Los tomé y comencé a ponérmelos, solo porque no quería nadar hasta la orilla con ellos en la mano. Me detuve cuando los tenía por las rodillas y me miré los dedos cubiertos de carne putrefacta. Por debajo de las uñas asomaban pelos arrancados. Pelos de cadáveres. Dios, gemí. Las fuerzas me abandonaron y caí sobre algo húmedo. Estaba en el dormitorio del ala norte. Había aterrizado sobre algo caliente y al principio pensé que era semen. Sin embargo, el suave resplandor de la noche mostraba una sustancia más oscura. Matty se había ido y la cama estaba cubierta de sangre. En medio de aquel charco había algo que al principio tomé por una masa de carne o por un trozo de órgano. Miré mejor y vi que era un animal de peluche, un objeto cubierto de piel negra y moteado de rojo por la sangre. Yo estaba tendido de lado mirándolo, quería saltar de la cama y huir de la habitación, pero era incapaz de hacerlo. Mis músculos estaban agarrotados. ¿Con quién había cogido en esa cama? ¿Y qué le había hecho a esa mujer? ¿Qué, por el amor de Dios? No creo en esas mentiras, me oí decir como si se tratara de un conjuro, y una bofetada volvió a convertirme en uno. No es exactamente así como sucedió, pero es la descripción más aproximada. Había 3 versiones de mí, una en la plataforma flotante, otra en el dormitorio del ala norte, otra en el sendero, y cada una sintió esa violenta bofetada, como si el viento se hubiera convertido en un puño. La oscuridad se precipitó y en ella se oyó el tintineo de la campanilla de bande. Luego el sonido se desvaneció y yo me desvanecí con él. Durante unos breves instantes, no estuve en ninguna parte. Desperté al despreocupado piar de los pájaros característico de las vacaciones de verano y a esa peculiar penumbra roja que significa que el sol brilla a través de tus párpados cerrados. Tenía el cuello rígido, la cabeza ladeada en un ángulo extraño y las piernas incómodamente flexionadas bajo mi cuerpo. Tenía mucho calor. Levanté la cabeza dando un respingo, consciente incluso mientras abría los ojos de que ya no estaba en la cama, ni en la plataforma flotante, ni en el camino entre la casa y el estudio. Bajo mis pies estaba la madera del suelo, dura e inflexible. La luz era deslumbrante. Cerré los ojos otra vez y gemí como si tuviera resaca. Volví a abrirlos detrás de las manos ahuecadas, les di tiempo para que se adaptaran y retiré las manos con cautela, me senté del todo y miré alrededor. Estaba en el pasillo de la planta alta, tendido bajo el radiador roto del aire acondicionado. La nota de la señora Meserve todavía colgaba de él. En el suelo, junto a la puerta de mi estudio, estaba la IBM verde con un folio en el carro. Me miré los pies y vi que estaban sucios. Tenía agujas de pino adheridas a las plantas y un arañazo en un dedo. Me puse en pie, me tambaleé ligeramente, la pierna derecha se me había dormido, luego me apoyé con una mano contra la pared y recuperé el equilibrio. Bajé la vista y observé mi cuerpo. Llevaba los calzoncillos con los que me había acostado y en ellos no había rastros de ningún accidente. Tiré de la cinturilla y miré dentro. Mi pene tenía el aspecto de costumbre, pequeña y blanda, acurrucada y dormida bajo una mata de pelo. Si esa noche había vivido una aventura, ya no quedaban señales de ella. No cabe duda de que me pareció una aventura, gruñí. Me sequé el sudor de la frente con el brazo. Hacía un calor sofocante. Aunque no la clase de aventura que publican en The Hardy Boys. Entonces me acordé de la sábana empapada en sangre de la habitación del ala norte y del animal de peluche tendido de lado en el centro de ella. No fue un recuerdo reconfortante, esa sensación de gracias a Dios que ha sido solo un sueño que te embarga después de una pesadilla particularmente desagradable. Parecía tan real como cualquiera de las experiencias que había vivido durante el delirio febril del sarampión, y aquellas experiencias habían sido reales, aunque distorsionadas por mi cerebro recalentado. Caminé con paso tambaleante hacia las escaleras y bajé cojeando por ellas, sujetándome con fuerza de la barandilla por si mi pierna dormida flaqueaba. Al llegar abajo, miré el salón como si lo viera por primera vez y luego continué cojeando por el pasillo del ala norte. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y por un instante no me atrevía a abrirla del todo y a entrar.
Estaba aterrorizado y mi mente trataba de reproducir un viejo episodio de Alfred Hitchcock presenta sobre un hombre que estrangula a su mujer durante un delirio alcohólico. Se pasa media hora buscándola y finalmente la encuentra en la despensa, hinchada y con los ojos abiertos. Kira Devore era la única criatura con edad para tener animales de peluche que yo había conocido en los últimos tiempos. Pero ella dormía plácidamente bajo su edredón con dibujos de coles cuando yo había dejado a su madre para volver a casa. Era absurdo pensar que había regresado a Wasp Hill Road, quizá en calzoncillos, y que había... ¿Qué? ¿Violado a la mujer? ¿Llevado a la niña a mi casa? ¿Mientras dormía? Tomé la máquina de escribir en sueños, ¿no? Está en la planta alta, en el maldito pasillo. Pero hay una gran diferencia entre recorrer 30 metros por el bosque y 7 kilómetros por la carretera hasta... No estaba dispuesto a quedarme ahí escuchando las voces que discutían en mi cabeza. Si no estaba loco, y no creía estarlo, esas estúpidas y pendencieras voces me conducirían a la locura, y por la vía más rápida. Empujé la puerta del dormitorio. Por un instante vi de verdad una mancha de sangre con forma de pulpo en la sábana, tan intenso y real era mi terror. Luego cerré los ojos con fuerza, los abrí y volví a mirar. Las sábanas estaban arrugadas y la mayor parte de la inferior separada del colchón. Vi el plano relleno de la funda del colchón. Una almohada estaba junto al borde de la cama, la otra aplastada a los pies. La alfombra, tejida por Joa, estaba torcida, y mi vaso de agua se había volcado sobre la mesilla de noche. El dormitorio parecía el escenario de una pelea o de una orgía, pero no de un asesinato. No había rastros de sangre ni de un animalillo de peluche con la piel negra. Me arrodillé y miré bajo la cama. Allí no había nada, gracias a Brenda Meserve, ni siquiera pelusas. Volví a mirar la sábana bajera, primero pasé la mano sobre su ondulada topografía, luego la estiré y encajé las esquinas elásticas en el colchón. Esas sábanas son un invento maravilloso, si la medalla de la libertad la concedieran las mujeres en lugar de un grupo de políticos blancos que jamás han hecho una cama o lavado la ropa. Es indudable que el tipo que inventó las sábanas ajustables ya habría obtenido ese trozo de lata. En una ceremonia celebrada en un jardín de rosales. Ahora que la sábana estaba perfectamente lisa, volví a mirar. No había sangre, ni una gota. Tampoco había ninguna mancha de semen seco. De hecho, no esperaba ver lo primero, o eso me decía ahora, pero ¿y lo segundo? Como mínimo, había tenido el sueño obsceno más creativo del mundo, un tríptico en el que me había tirado a 2 mujeres y una tercera me había hecho una paja, todo al mismo tiempo. Hasta me parecía que tenía la sensación característica de la mañana después, aquella que se experimenta cuando la noche anterior se ha practicado una actividad sexual desenfrenada. Pero si había habido fuegos artificiales, ¿dónde estaba la pólvora quemada? Seguramente en el estudio de Joa, dije a la habitación vacía y soleada. O en el camino entre aquí y allí. Alégrate de no haberla dejado en Matty Devore, amigo. Lo último que necesitas es una aventura con una viuda postadolescente. Una parte de mí discrepaba, una parte de mí pensaba que Matty Devore era exactamente lo que yo necesitaba. Pero la noche anterior no me había acostado con ella, como tampoco me había acostado con mi esposa muerta en la plataforma flotante, ni Sarah Tidwell me había hecho una paja. Una vez hube comprobado que tampoco había asesinado a una niña preciosa, volví a pensar en la máquina de escribir. ¿Por qué la había tomado? ¿Por qué me había molestado en hacerlo? ¿Qué pregunta más tonta, hombre? Era posible que mi mujer me hubiera ocultado cosas, incluso que hubiera tenido un amante, era posible que hubiera fantasmas en la casa, de hecho. Era posible que un viejo rico que vivía a 700 metros al sur quisiera meterme un palo en el culo y luego romperlo, era posible que hubiera algunos juguetes en mi humilde desván. Pero mientras estaba allí, bajo un brillante haz de luz solar, mirando mi sombra en la pared del fondo, solo un pensamiento parecía importante. Yo había ido hasta el estudio de mi esposa y tomado mi vieja máquina de escribir, y solo había una razón para hacer algo semejante. Entré en el cuarto de baño decidido a librarme del sudor del cuerpo y de la suciedad de los pies antes de hacer cualquier otra cosa. Estiré el brazo para tomar el mango de la ducha, pero me detuve en seco. La bañera estaba llena de agua. O bien yo la había llenado durante mi episodio de sonambulismo, o lo había hecho otra persona. Cuando me disponía a quitarle el tapón, me detuve otra vez, recordando el momento en que estaba en el arcén de la carretera 68 y mi boca se había llenado de agua fría. Advertí que esperaba que ocurriera otra vez. Cuando no fue así, retiré el tapón de la bañera para vaciarla y abrí el grifo de la ducha. Podría haber llevado la Selectric a la planta baja, tal vez incluso sacarla a la terraza donde soplaba una pequeña brisa procedente del lago, pero no lo hice. La había llevado en sueños hasta la puerta de mi estudio, y allí sería donde iba a trabajar, si es que podía trabajar. Trabajaría allí aunque la temperatura subiera a 48 grados, cosa que bien podía pasar a las 3 de la tarde. El papel que estaba en la máquina era la vieja copia rosada de una factura de Click, la tienda de fotografía de Castle Rock donde Joa solía comprar cuando estábamos en el lago. Yo la había puesto de tal modo que el dorso quedara bajo la bola de caracteres Courier. En ella había mecanografiado los nombres de mi pequeño harén, como si me hubiera esforzado por dejar constancia de mi sueño trifacético al mismo tiempo que ocurría. Joa Sara Mati Joa Sara Mati 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 Sara Sara. Joa Joana Sara Joa Mati Sara Joa. Debajo, en minúscula se leía: recuento de esperma normal, todo bien.
Abrí la puerta del estudio, entré con la máquina de escribir y la puse en el sitio que había ocupado antes, debajo del cartel de Richard Nixon. Saqué la factura rosa de la máquina y la arrojé a la papelera. Enchufé la Selectric en la toma de electricidad que estaba junto al zócalo. El corazón me latía con fuerza y aprisa, igual que cuando tenía 13 años y subía por la escalera del trampolín más alto de la piscina. A los 12 años había subido por esa escalera 3 veces y las 3 veces había vuelto a bajar, pero cuando cumplí los 13 decidí que no podía seguir siendo un gallina, tenía que hacerlo. Me pareció recordar que había visto un ventilador en un rincón del armario, detrás de la caja con la etiqueta de aparatos. Me dirigí hacia allí, pero luego volví sobre mis pasos y emití una risita ronca. Había tenido momentos de confianza antes, ¿no? Sí. Y luego había sentido un silicio de hierro alrededor de mi pecho. Sería una tontería sacar el ventilador y luego descubrir que no tenía nada que hacer en esa habitación. Tranquilízate, dije, tranquilízate. Pero no podía, igual que el niño de hombros estrechos vestido con un ridículo bañador púrpura no había podido tranquilizarse mientras se acercaba al borde del trampolín. Con el agua tan verde abajo y las caras alzadas de las niñas y los niños que estaban en la piscina tan pequeñas. Me incliné hacia uno de los cajones de la derecha del escritorio y tiré con tanta fuerza que se salió de las guías y cayó al suelo. Retiré los pies descalzos justo a tiempo y solté una carcajada estentórea pero desprovista de humor. En el cajón había un paquete de folios. Los bordes tenían el aspecto seco y arrugado del papel que no ha sido usado durante mucho tiempo. En cuanto lo vi recordé que había llevado mis propios folios y que estos estaban mucho más nuevos. Dejé el paquete donde estaba y volví a introducir el cajón en su hueco. Tuve que hacer varios intentos para colocarlo sobre las guías, porque me temblaban las manos. Por fin me senté en la silla del escritorio, oyendo los viejos crujidos cuando apoyé mi peso en ella y el mismo chirrido de latas cuando la empujé hacia adelante y metí las piernas en el hueco del escritorio. Miré el teclado, sudando, recordando aún el trampolín más alto de la piscina, su inestabilidad bajo mis pies descalzos mientras lo recorría, las voces que parecían retumbar abajo. El olor a cloro y el borboteo regular de los renovadores de aire, funk, 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 como si el agua tuviera su propio y secreto corazón. Yo me había detenido junto al borde del trampolín preguntándome, y no por primera vez, si uno podía quedarse paralizado por caer mal en el agua. Probablemente no, pero era posible que muriera del susto. Había oído casos así en el programa de televisión, aunque usted no lo crea de Ripley, que entre la edad de 8 y 14 años me había servido como ciencia. Adelante. Gritó la voz de Joa. Mi versión de su voz era casi siempre serena y mesurada, pero en esta ocasión era aguda y estridente, déjate de titubeos y empieza. Busqué el interruptor de la IBM y recordé el día en que había arrastrado el Word 6 a la papelera del portátil. Adiós, viejo amigo, había pensado. Por favor, que esto funcione, dije. Por favor. Pulsé el interruptor y la máquina se encendió. La bola Courier hizo un giro preliminar, como una bailarina de ballet que aguarda detrás de bambalinas el momento de salir a escena. Tomé un folio, vi las manchas de sudor que mis dedos dejaban en él, pero no me importó. Lo inserté en el rodillo, centré el carro y escribí. Capítulo 1. Y esperé a que se desatara la tormenta. Capítulo 14. El timbre del teléfono, o más precisamente, la forma en que reaccioné al timbre del teléfono, me resultó tan familiar como los crujidos de la silla o el zumbido de la vieja Selectric IBM. Tuve la impresión de que al principio era lejano y luego se acercaba como el pitido de un tren que se aproxima a un cruce. No había supletorios ni en mi estudio ni en el de Joa. El teléfono de la planta alta, un modelo viejo con disco para marcar, estaba sobre una mesita en el pasillo situado entre las dos estancias, al que Joa solía llamar territorio neutral. Allí la temperatura debía de ser de por lo menos 32 grados, pero el aire me pareció fresco comparado con el de mi estudio. Estaba tan empapado en sudor que parecía una versión ligeramente barriguda de los tipos musculosos que a veces veía en el gimnasio. ¿Diga? Dije al auricular. Mike. ¿Te he despertado? ¿Dormías? Era Matty, pero una Matty diferente de la noche pasada. Esta no parecía asustada ni tímida, sino inmensamente feliz. Sin duda era la Matty que había enamorado a Lance Devor. No dormía, dije. Escribía. Venga. Creí que te habías retirado. Yo también lo creía, dije, pero puede que me haya precipitado en mis conclusiones. ¿Qué pasa? Pareces contentísima. Acabo de hablar por teléfono con Ion Storrow. ¿De veras? ¿Cuánto tiempo llevaba en la planta alta? Miré mi muñeca y no vi nada más que un círculo pálido. Eran varias pecas y media y piel en punto, como solíamos decir cuando éramos niños. Mi reloj de pulsera estaba en la habitación del ala norte. Probablemente en medio del charco de agua del vaso que había volcado sobre la mesilla. Mientras tanto Matty seguía hablando. Su edad, y que puede citar al otro hijo. Wow, dije. Me he perdido. Empieza otra vez y ve más despacio. Lo hizo, no tardó mucho en resumir las noticias. Storrow llegaría por la mañana. Su avión aterrizaría en County Airport y él se alojaría en el Hotel Lookout Rock de Castle View. Los dos pasarían la mayor parte del viernes discutiendo el caso.
Ah, y ha encontrado un abogado para ti, dijo. Para que te acompañe a declarar. Creo que es de Livingston. Todo parecía marchar sobre ruedas, pero lo más importante era que Matty había recuperado las ganas de luchar. Hasta esa mañana, si es que todavía era la mañana, pues la luz que entraba por la ventana situada encima del radiador averiado de aire acondicionado sugería que, si lo era, no duraría mucho más. Yo no me había dado cuenta de lo triste que había estado la joven del vestido rojo y las inmaculadas zapatillas blancas. No había reparado en lo convencida que estaba de que iba a perder a su hija. Estupendo. Me alegro mucho, Matty. Y todo gracias a ti, Mike. Si estuvieras a mi lado en este momento, te daría el beso más grande de tu vida. Te ha dicho que tienes posibilidades de ganar, ¿no? Pregunté. Sí. ¿Y tú le has creído? Sí. Luego bajó un poco la voz. Aunque no pareció muy contento cuando le conté que anoche te había invitado a cenar. Claro, dije. Me lo imaginaba. Le dije que habíamos comido en el jardín, y él me respondió que bastaba con que hubiéramos estado en la caravana 60 segundos para que empezaran los cotilleos. Yo diría que tiene una opinión insultantemente pobre de los encantadores yanquis, dije, pero es lógico, él es de Nueva York. Matty rió más de lo que mi pequeño chiste merecía. ¿Era porque sentía un alivio semihistérico ahora que tenía un par de protectores? ¿O porque en esos momentos el sexo era un tema delicado para ella? Mejor no especular. No me riñó mucho al respecto, pero dejó claro que se enfadaría si volvíamos a hacerlo. Sin embargo, cuando todo este asunto termine te prepararé una comida de verdad. Habrá todo lo que te guste y como te guste. Habrá todo lo que te guste y como te guste. Pensé. Apostaba la cabeza a que Matty no tenía la menor idea de que lo que acababa de decir daba pie a más de una interpretación. Cerré los ojos un instante y sonreí. ¿Por qué no sonreír? Todo lo que decía sonaba genial, sobre todo si uno limpiaba los confines de la cochina mente de Michael Noonan. Al parecer, podríamos llegar al final feliz de los cuentos de hadas si nuestro valor no flaqueaba y nos manteníamos en el buen camino. Y si yo conseguía reprimir el impulso de tirarle los tejos a una chica lo bastante joven para ser mi hija, fuera de mis sueños, desde luego. Si no lo conseguía, seguramente merecería lo que me pasara. Pero Kira no. Ella era como el adorno del capó de un automóvil, condenada a ir allí donde la llevara el auto. Yo haría bien en recordarlo cuando se me cruzara alguna idea disparatada. Si el juez no le da la custodia a Devor, te llevaré a Renoir Nights en Portland y te invitaré a 9 platos de la mejor cocina francesa, dije. Y a Storrow también. Hasta invitaré al picapleitos que me acompañará el viernes. ¿Conoces a alguien más generoso que yo? A nadie, dijo con convicción. Te devolveré el dinero, Mike. Ahora estoy pasando apuros económicos, pero no siempre será así. Aunque me lleve el resto de mi vida, te devolveré el dinero. Matty, no necesitas. Sí, respondió ella con vehemencia. Lo haré. Y hoy haré otra cosa. ¿Qué? Me encantaba oír cómo sonaba su voz esa mañana, tan feliz y libre, como un prisionero a quien acaban de indultar y sacar de la cárcel, pero comenzaba a mirar con cierta añoranza hacia la puerta de mi estudio. No podría trabajar mucho más, o acabaría como una manzana al horno, pero por lo menos quería escribir un par de páginas más. Haz lo que quieras, habían dicho las dos mujeres de mi sueño. Haz lo que quieras. Voy a comprarle a Kira un oso de peluche enorme que he visto en el centro comercial de Castle Rock, dijo. Le diré que se lo regalo por haberse portado bien, porque no puedo decirle que es por haber caminado por la carretera cuando tú venías por el lado contrario. Que no sea negro, dije. Las palabras salieron de mi boca antes de que me diera cuenta de que estaban en mi cabeza. ¿Qué? Preguntó Matty, sorprendida y confusa. He dicho que yo también quiero uno, respondí y nuevamente las palabras llegaron al otro lado de la línea antes de pensarlas. Puede que lo haga, dijo ella aparentemente divertida. Luego su voz recuperó la seriedad. Si anoche dije algo que te entristeció, aunque solo fuera un minuto, lo siento. Lo último que quería. No te preocupes. No estoy triste, solo un poco confundido. De hecho, casi me había olvidado del misterioso acompañante de Joa. Mentía, pero creía hacerlo por una buena causa. Mejor así. No quiero entretenerte, vuelve al trabajo. ¿Por qué es lo que quieres hacer, no? Me quedé atónito. ¿Qué te hace pensar eso? No lo sé, yo solo. Se interrumpió y de repente supe dos cosas, lo que había estado a punto de decir y que no lo diría. Anoche soñé contigo, soñé que estábamos juntos. Íbamos a hacer el amor y uno de los dos dijo, haz lo que quieras. O quizá, no estoy segura, quizá lo dijéramos los dos. Tal vez a veces los fantasmas estuvieran vivos, mentes y deseos divorciados del cuerpo, impulsos liberados que flotaban sin que nadie los viera. Sombras del inconsciente, espectros de mundos subterráneos. ¿Matty? ¿Sigues ahí? Claro. ¿Quieres que vuelva a llamarte? ¿O prefieres enterarte de lo que pase a través de John Storrow? Si no me llamas, me enfadaré contigo. Y mucho. Matty rió. Entonces lo haré, pero no cuando estés trabajando. Hasta luego, Mike, y gracias otra vez. Muchísimas gracias.
Me despedí de ella y después de que ella colgara, me quedé unos instantes mirando el viejo teléfono. Matty me llamaría para mantenerme al corriente de lo que pasara, pero no cuando estuviera trabajando. ¿Cómo lo sabría? Lo sabría. Igual que la noche anterior yo había sabido que ella mentía al decir que Joa y el tipo de la chaqueta con parches en los codos se habían dirigido al aparcamiento. Cuando Matty me había telefoneado llevaba unos pantalones cortos blancos y una camiseta, no necesitaba llevar falda o vestido porque era miércoles y la biblioteca cerraba los miércoles. No lo sabes. Te lo estás inventando. Pero no. Si me lo hubiera inventado, seguramente la habría vestido con algo más sugerente, quizá un conjunto de ropa interior la viuda alegre. Esa idea condujo a otra. Haz lo que quieras, me habían dicho las dos. Haz lo que quieras. Era una frase familiar para mí. Cuando estaba en Cayo Largo, había leído un artículo del Atlantic Monthly sobre pornografía escrito por una feminista. No recordaba quién, pero sí que no era Naomi Wolf ni Camille Paglia. La autora pertenecía al grupo más conservador y había usado precisamente esa frase. ¿Sería Sally Tisdale? ¿O acaso mi mente oía el eco distorsionado de Sarah Tidwell? Fuera quien fuese, aseguraba que haz lo que yo quiero era la base del erotismo que atraía a las mujeres y haz lo que tú quieras era la base de la pornografía que atraía a los hombres. Las mujeres se imaginan pronunciando la primera frase en situaciones sexuales, los hombres se imaginan que la segunda frase se les dice a ellos. Y la autora continuaba diciendo que cuando surgen problemas sexuales en el mundo real, cuando el sexo se vuelve violento, humillante o sencillamente insatisfactorio para la mujer, la pornografía es a menudo el cómplice secreto. El hombre es muy capaz de enfurecerse con la mujer y gritar, tú querías que lo hiciera. Deja de mentir y admítelo. Tú lo deseabas. La autora del artículo aseguraba que lo que todo hombre deseaba oír en el dormitorio era eso, haz lo que quieras. Muérdeme, sodomízame, chúpame los dedos de los pies, bebe vino en mi ombligo, dame un cepillo para el pelo y levanta el culo para que te pegue con él, da igual. Haz lo que quieras. La puerta está cerrada y estamos aquí, pero en realidad solo tú estás aquí, yo soy únicamente una extensión de tus fantasías y solo tú estás aquí. No tengo deseos propios, no tengo necesidades propias ni tabúes. Haz lo que quieras a esta sombra, a esta fantasía, a este fantasma. Por lo menos la mitad de lo que decía la autora era una puñetera mentira. La presunción de que un hombre puede sentir auténtico placer sexual al convertir a una mujer en una especie de accesorio masturbatorio dice más sobre el observador que sobre los participantes. La señora en cuestión escribía bien y tenía ingenio, pero en el fondo se limitaba a decir lo que Somerset Maugham, el escritor favorito de Joa, había hecho decir a Sadie Thompson en Lluvia. Un cuento escrito hacía 80 años, todos los hombres son unas bestias egoístas. Pero por lo general no somos bestias, al menos si no nos vemos empujados hasta el límite. E incluso cuando esto sucede, rara vez es por cuestiones de sexo, casi siempre es por cuestiones de territorio. He oído decir a algunas feministas que para el hombre el sexo y el territorio son conceptos intercambiables, pero eso está muy lejos de ser verdad. Regresé al estudio, y en el mismo momento en que abría la puerta el teléfono volvió a sonar a mi espalda. Entonces experimenté otra sensación que en un tiempo me era muy familiar y que ahora regresaba a visitarme después de 4 años de ausencia, la furia hacia el teléfono. El deseo de arrancar el cable de la pared y arrojar el aparato al suelo. ¿Por qué todo el mundo me llamaba cuando estaba escribiendo? ¿Por qué no me dejaban, bueno, hacer lo que quería? Solté una risita dubitativa y regresé junto al teléfono, donde todavía estaba la huella húmeda de mi mano después de la última llamada. Sí. Le dije que cuando se encontrara con ella permaneciera a la vista de todo el mundo. Buenos días para usted también, abogado Storrow. Allí arriba deben de estar en otro uso horario, amigo. Porque aquí en Nueva York es la 1:15. Solo he cenado con ella, dije. Y en el jardín. Es verdad que le leí un cuento a la niña dentro de la caravana y que la llevé a la cama, pero... A estas alturas medio pueblo debe pensar que están cogiendo como conejos, y la otra mitad lo pensará cuando yo la represente en los tribunales. Sin embargo, Storrow no parecía enfadado, su voz sonaba como si tuviera un buen día. ¿Pueden obligarle a declarar en la audiencia de la custodia? Pregunté. No. ¿Y en mi declaración del viernes? Claro que no. Durgin perdería toda su credibilidad como tutor ad litem si tomara esos derroteros. Además, tienen razones para no tocar el tema del sexo. Se concentrarán en pintar a Matty como una madre negligente y quizá agresiva. Demostrar que la mamá no es una monja dejó de funcionar en el tiempo en que se estrenó Kramer contra Kramer. Pero ese no es el único problema que tienen con esa cuestión. Ahora parecía muy contento. Cuénteme. Max Devor tiene 85 años y está divorciado, de hecho se ha divorciado 2 veces. Antes de conceder la custodia a un hombre solo de su edad, tienen que considerar la posibilidad de nombrar otro tutor. De hecho, este es el punto más importante, después de la acusación de negligencia y malos tratos. ¿Y en qué basan esas acusaciones? ¿Lo sabe? No, y Matty tampoco, porque son inventos. A propósito, la chica es encantadora. Sí, lo es. Y creo que va a hacer un excelente papel. Estoy impaciente por conocerla personalmente. Pero no nos vayamos por las ramas.
Hablábamos de un tutor alternativo, ¿verdad? Sí. Devor tiene una hija que ha sido declarada mentalmente incompetente y que está ingresada en una clínica psiquiátrica de California. No es una buena candidata a tutora. No lo parece. El hijo, Roger, oí el ruido de las páginas de un cuaderno, 59 años, así que tampoco es un chiquillo. Sin embargo, en la actualidad muchos hombres se convierten en papás a esa edad. Pero Roger es homosexual. Recordé las palabras de Bill Dean, es marica. Tengo entendido que en California hay muchos. Acaba de decir que no se fijan en cuestiones sexuales. Tal vez debería haber dicho que el sexo no tiene importancia en el caso de los heterosexuales. En ciertos estados, y California es uno de ellos, la homosexualidad tampoco tiene importancia, o no mucha. Pero este caso no se fallará en California, sino en Maine, donde la gente ignora que dos hombres casados, y quiero decir casados el uno con el otro, pueden educar perfectamente a una niña. ¿Roger Devor está casado? De acuerdo, lo admito, me embargó una mezcla de júbilo y horror. Me avergonzaba de ello, Roger Devor era simplemente un hombre que vivía su vida y quizá tuviera poco o nada que ver con las maquinaciones de su anciano padre, pero de todos modos me alegré. Él y un programador llamado Morris Reading formalizaron su unión en 1996, respondió John. Encontré este dato en mi primera búsqueda informática, y si este caso acaba en juicio, le sacaré el máximo provecho posible. No sé si conseguiré gran cosa. Todavía es imposible de prever, pero si tengo ocasión de pintar la vida de esa niña alegre y de ojos brillantes creciendo con dos homosexuales mayores que, probablemente, pasan la mayor parte del tiempo en chatrooms especulando sobre lo que podrían haber hecho el Capitán Kirk y el Dr. Spock cuando se apagaban las luces en el mundo de los oficiales, bueno. Si tengo esa oportunidad la aprovecharé. Me parece un poco rastrero, dije, aunque me oí hablar en el tono de alguien que espera que lo disuadan o que se rían de él. Pero eso no sucedió. Por supuesto que es rastrero. Es como subirse a la acera con el auto para atropellar a un par de peatones inocentes. Roger Devor y Morris Reading no trafican con drogas, no violan a niños ni roban a ancianas. Pero este es un caso de custodia y los casos de custodia son aún mejores que los de divorcio para convertir a los seres humanos en insectos. Este en particular no es tan grave como podría haber sido, pero lo que lo hace más grave es el absoluto descaro del demandante. Max Devor regresó a su pueblo natal con un único fin, comprar a una niña. Y eso me enfurece. Sonreí al imaginar a un abogado parecido a Elmer Gruñón haciendo guardia con un fusil junto a una madriguera de conejo señalada con un cartel que decía Devor. Mi mensaje para Devor será muy sencillo, el precio de la niña ha subido. Probablemente a una suma superior incluso a la que él puede permitirse. Ha dicho un par de veces si el caso llega a juicio. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que Devor abandone antes? Sí, muchas. Yo diría que las perspectivas son excelentes si él no fuera tan viejo y no estuviera tan acostumbrado a salirse con la suya. También está la cuestión de si será o no lo bastante listo para saber cuál es su mejor jugada. Cuando llegue allí, trataré de concertar una reunión con él y su abogado, pero hasta ahora no he conseguido pasar de la secretaria. ¿Roget Whitmore? No, creo que esa mujer está un peldaño por encima en la escala jerárquica. Todavía no he hablado con ella, pero lo haré. Inténtelo con Richard Aswood o con George Footman, dije. Cualquiera de los dos podrá ponerlo en contacto con Devor o con su abogado principal. De todos modos quiero hablar con Roget Whitmore. Los hombres como Devor se vuelven más y más dependientes de sus asistentes personales a medida que envejecen y ella podría ser la clave para conseguir que él abandone el caso. También podría ser un problema. Es posible que lo incite a pelear, quizá porque de verdad cree que él puede ganar o quizá por simple diversión. También es posible que se case con él. ¿Casarse? ¿Por qué no? Él podría hacerle firmar un acuerdo prenupcial que le daría más probabilidades de ganar. En tal caso, yo no podré mencionar el tema, igual que sus abogados no pueden preguntar quién contrató al abogado de Matty. Yo he visto a esa mujer. Debe de tener por lo menos 70 años. Pero es la potencial protagonista femenina de un caso de custodia en el que está involucrada una niña pequeña, y es una alternativa mejor que un viejo y una pareja de homosexuales. Debemos recordarlo. De acuerdo. Volví a mirar hacia la puerta del estudio, pero esta vez con menos añoranza. Llega un momento en que la jornada laboral se termina te guste o no, y supuse que había llegado a ese punto. Quizá por la noche. El abogado que le he conseguido se llama Romeo Bisonete. Hizo una pausa y luego añadió, ¿es posible que ese sea un nombre real? ¿Es de Levingston? Sí, ¿cómo lo sabe? Porque en Maine, sobre todo en los alrededores de Levingston, ese puede ser un nombre real. ¿Se supone que debo ir a verlo? Yo no quería hacerlo. Levingston estaba a 75 kilómetros del lago y para llegar allí había que ir por carreteras secundarias que debían de estar atestadas de acampantes y viajeros. Lo único que me apetecía en ese momento era ir a nadar un rato y luego hacer una siesta. Una larga siesta sin sueños. No necesita ir hasta allí. Llámelo y hable con él un rato. En realidad, él no es más que una red de seguridad, solo hará objeciones si el interrogatorio se aparta del incidente del 4 de julio. Y con respecto a ese incidente, usted dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
¿Entendido? Sí. Después de esa conversación previa, reúnase con él el viernes en un segundo, lo tengo por aquí, volví a oír el ruido de las páginas de un cuaderno. Reúnase con él en la cantina de la carretera 120 a las 9:15. Tomen un café, conversen un rato para conocerse y pague la cuenta. Yo estaré con Matty, reuniendo toda la información posible. Es probable que tengamos que contratar a un detective privado. Me gusta oírle decir cochinadas, dije. No se preocupe, me aseguraré de enviarle la factura a su agente, y su agente puede. No, interrumpí. Envíela directamente aquí. Harold es como una madre judía. ¿Cuánto me costará todo esto? $75,000 como mínimo, dijo sin el más mínimo titubeo y sin rastro de culpa en su voz. No se lo diga a Matty. De acuerdo. ¿Empieza a divertirse, Mike? Me parece que sí, respondí. Por 75 de los grandes debería hacerlo. Nos despedimos y John colgó el auricular. Cuando yo también colgué, pensé que en los 5 días pasados había vivido más que en los últimos 4 años. Esta vez el teléfono no sonó y conseguí llegar al estudio, pero sabía que mi jornada de trabajo había terminado. Me senté ante la IBM, le di un par de veces al retroceso y cuando empecé a escribirme una nota recordatoria al final de la página en la que había estado trabajando, el teléfono me interrumpió otra vez. Qué adminículo tan molesto es el teléfono y qué pocas son las noticias buenas que recibimos por él. Sin embargo, ese día había sido una excepción y pensé que podía dejar el trabajo con una sonrisa. Al fin y al cabo, estaba escribiendo. Realmente estaba escribiendo. Una parte de mí se maravillaba de que estuviera sentado allí, respirando con normalidad, con el corazón latiendo a un ritmo uniforme y sin vislumbrar siquiera un ataque de ansiedad en mi horizonte personal. Escribí. A continuación, Baker Rayford. Se detiene en el camino en la verdulería para hablar con el propietario, un viejo que necesita un nombre pintoresco. Sombrero de paja. Camiseta de Disney World. Hablan de Zac Efron. Giré el carro hasta que la IBM escupió el folio, puse este encima del manuscrito y escribí otra nota recordatoria a mano, llamar a Ted Rosencrieff sobre Rayford. Rosencrieff era un marino retirado que vivía en Derry. Yo lo había contratado como ayudante de investigación para varios libros, encargándole que averiguara cómo se fabricaba el papel en un caso. Cuáles eran los hábitos migratorios de ciertos pájaros comunes en otro y algunos datos sobre la arquitectura de las cámaras funerarias de las pirámides en un tercero. Lo que quiero es siempre un poco de información, nunca el lote completo. Como escritor, mi lema siempre ha sido no me confundan con datos. La ficción al estilo Arthur Halley me abruma, soy incapaz de leerla, y mucho menos de escribirla. Solo aspiro a saber lo suficiente para mentir de manera pintoresca. Rossi lo sabía, y siempre habíamos formado un buen equipo. Esta vez necesitaba unos pocos datos sobre la cárcel Rayford de Florida y sobre su sala de ejecuciones. También necesitaba saber algo sobre la psicología de los asesinos en serie. Pensé que Rossi se alegraría de tener noticias mías, casi tanto como yo me alegraba de tener una razón para llamarlo. Tomé las 8 páginas que había escrito y les eché un vistazo, todavía asombrado de su existencia. ¿Acaso el secreto era una vieja máquina de escribir IBM y una bola con caracteres Courier? Todo parecía indicar que sí. Lo que había producido también era sorprendente. Durante mis 4 años sabáticos había tenido algunas ideas, en ese sentido no había habido bloqueo del escritor. Una de ellas había sido fantástica, la clase de historia ideal para una novela si yo hubiera sido capaz de seguir escribiendo novelas. Entre media y una docena podrían haberse calificado de bastante buenas, lo que significaba que podrían servirme en una emergencia. O si inesperadamente se volvían grandes y misteriosas de la noche a la mañana como las habichuelas mágicas de Jack. A veces pasa. La mayoría eran visiones pasajeras, pequeños y sí, que iban y venían como estrellas fugaces mientras yo conducía, caminaba o esperaba a quedarme dormido. El hombre de la camisa roja había sido un Easy. Un día había un hombre con una camisa roja lavando los escaparates del JCPenney, una de las tantas de la cadena de tiendas departamentales. Fue en Derry, no mucho antes de que Penney se mudara del centro comercial. Un hombre y una mujer jóvenes pasaron bajo la escalera, un hecho que podía traer mala suerte, según la antigua superstición. Sin embargo, estos 2 jóvenes no sabían por dónde iban, estaban tomados de la mano mirándose a los ojos, tan profundamente enamorados como muchos otros jóvenes de 22 años en la historia del mundo. El muchacho era alto y su cabeza estuvo en un tris de rozar los pies del limpiador de cristales. Si eso hubiera ocurrido, con toda seguridad la escalera se habría caído. El incidente pasó a la historia en 5 segundos. Escribir El hombre de la camisa roja me llevó 5 meses. Sin embargo, la verdad es que el libro entero se escribió en esos segundos de Easy. Imaginé un choque y todo lo demás partió de ahí. La redacción fue solo un trabajo de secretaria. La idea en la que estaba trabajando ahora no era una de las ideas brillantes de Mike, la voz de Joa puso cuidadosamente las mayúsculas, pero tampoco un Easy. Tampoco era como mis antiguas tramas de suspense, Virginia Andrews con Falo ya no estaba a la vista. Pero me parecía un proyecto sólido, y esa mañana había fluido con tanta naturalidad como mi respiración. Andy Drake era un detective privado de Cayo Largo. Tenía 40 años, estaba divorciado y era padre de una niña de 3 años.
Al comienzo estaba en una casa de Cayo Hueso, propiedad de una mujer llamada Regina Whiting. La señora Whiting también tenía una niña, en este caso de 5 años. Esta mujer estaba casada con un empresario extremadamente rico que no sabía lo que sabía Andy Drake, que hasta 1992, Regina Taylor Whiting había sido Tiffany Taylor, una prostituta cara de Miami. Hasta ahí había escrito antes de que sonara el teléfono. Y he aquí lo que sabía más allá de ese punto, el trabajo de secretaria que tendría que hacer durante las semanas siguientes, suponiendo que mi capacidad milagrosamente recuperada se mantuviera. Un día, cuando Karen Whiting tenía 3 años, el teléfono había sonado mientras ella y su madre estaban en el jacuzzi del patio. Regina pensó en pedirle al jardinero que contestara, pero luego decidió hacerlo ella misma. El jardinero de siempre tenía la gripe, y ella se hubiera sentido incómoda pidiéndole un favor a un extraño. Regina le advirtió a su hija que se quedara sentada y quieta y fue a atender el teléfono. Cuando Karen alzó una mano para que su madre no la salpicara cuando salía del jacuzzi, se le cayó la muñeca que había estado bañando. Cuando se inclinó a tomarla, un mechón de pelo se le enredó en una de las poderosas tomas de aire de la bañera. Un accidente mortal parecido había sido lo que me había dado la idea 2 o 3 años antes. El jardinero, un individuo sin nombre con camisa de color caqui que había sido contratado por un solo día, vio lo que ocurría. Corrió por el jardín, se arrojó al agua y tiró de la niña que estaba en el fondo, dejando pelo y un buen trozo de cuero cabelludo enganchado en el surtidor. Él le haría la respiración artificial hasta que ella volviera a respirar. Sería una escena maravillosa de suspense y estaba impaciente por escribirla. El jardinero rechazaría la oferta de la madre histérica y aliviada para recompensarlo, aunque finalmente le daría su dirección para que el marido de la mujer pudiera hablar con él. Sin embargo, la dirección y el nombre, John Sanborn, resultarían ser falsos. 2 años después la exputa con una respetable segunda vida ve la fotografía del hombre que salvó a su hija en primera página de un periódico de Miami. Se llama John Shackleford y ha sido arrestado por la violación y el asesinato de una niña de 9 años. Según el artículo del periódico, se sospecha que ha estado implicado en unos 40 asesinatos más, en muchos de los cuales las víctimas eran niños. ¿Han tomado a gorra de béisbol?, gritaría uno de los reporteros en la conferencia de prensa. ¿John Shackleford es gorra de béisbol? Bueno, dije yo mientras bajaba por las escaleras, al menos están convencidos de ello. Esa tarde se oían demasiadas lanchas en el lago para plantearme la posibilidad de bañarme desnudo. Me puse el bañador, me colgué una toalla al hombro y comencé a bajar por el sendero, el mismo que en mi sueño estaba flanqueado por destellantes farolillos de papel. Para darme un baño purificante que se llevara consigo el sudor de mis pesadillas y de mi inesperada tarea matutina. Hay 23 peldaños hechos con traviesas de ferrocarril entre Sara y el lago. Cuando había bajado 4 o 5, súbitamente tomé conciencia de la magnitud de lo que acababa de pasarme. Mis labios comenzaron a temblar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, haciendo que los colores de los árboles y del cielo se fundieran. Comencé a oír un sonido, una especie de gemido amortiguado. Me flaquearon las piernas y tuve que sentarme en una de las traviesas. Por un instante pensé que todo acabaría allí, que solo había sido una falsa alarma, pero entonces me eché a llorar. Durante la peor parte, me metí un extremo de la toalla en la boca, temiendo que la gente que paseaba en lancha me oyera y pensara que se estaba cometiendo un asesinato. Lloré desesperadamente por los años vacíos que había vivido sin Joa, sin amigos y sin mi trabajo. Lloré con gratitud, porque mis años sin oficio parecían haber llegado a su fin. Era demasiado pronto para asegurarlo, una golondrina no hace verano y 8 folios mecanografiados no resucitan a un escritor, pero realmente creía que era así. Y también lloré por miedo, como solemos hacer cuando una experiencia pavorosa termina o cuando conseguimos librarnos por un tris de un accidente terrible. Lloré porque de repente me di cuenta de que desde la muerte de Joa había estado andando por una línea blanca, que había estado andando en medio de la carretera. Milagrosamente, me habían rescatado. No sabía quién, pero daba igual, esa era una pregunta que podía postergar para otra ocasión. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego bajé hasta el lago y entré andando en él. El agua fresca produjo una sensación maravillosa en mi cuerpo caliente, fue como una resurrección.